Muy buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente reunidos aquí en Palmas Online para continuar esta serie de sermones sobre la comunicación en el matrimonio. Bueno, estamos ahondando sobre la necesidad de la comunicación en el matrimonio. La necesidad es urgente en cada familia, ¿verdad? Sobre todo entre los cónyuges. Bien, vamos a ver pues este segundo aspecto. Habíamos visto el primer aspecto, el propósito de la comunicación dentro de la necesidad. Pero también el segundo aspecto es los principios de la buena comunicación. Y estos principios de la buena comunicación vamos a basarlos fuertemente en Efesios capítulo 4. Y vayamos a la palabra de Dios. Busque Efesios capítulo 4. Allí en Efesios capítulo 4, lo primero que vamos a encontrar a partir de versículo 15 y 16 es que como primer principio hay que ser honesto. Ahí en su material, ahí escriba ser honesto. O sea, hablar la verdad con amor, no con odio, no con ira, sino hablar la verdad con amor. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Note bien ahora lo que dice la Nueva Versión Internacional o la NBI. Dice lo siguiente: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustados por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. A la luz, pues, de estos dos versículos, ¿qué entendemos? Pues que debe haber franqueza y honradez en la comunicación, que debemos hablar y se nos manda hacerlo, no se nos ruega, se nos ordena hacerlo. Pero también debemos decir la verdad sin encubrir nada, sin pasar por alto nada, sin medir u ocultar los verdaderos sentimientos. Debemos decir la verdad en amor. Nuestro lenguaje cada día debe ser controlado por el amor. Y el propósito de nuestras palabras debe ser, en este caso, o debe beneficiar y ayudar a nuestro cónyuge. Al contrario, no debe herir al que está hablando con nosotros. Usted al hablar con su cónyuge, hermano, hermana, debe de bendecir con sus palabras, debe de edificar con su palabra, debe de beneficiar, ayudar con sus palabras, no herir, no lastimar. Luego, el siguiente principio basado en Efesios capítulo 4, solucionar problemas diariamente. Y escribe ahí, no postergar. A veces hay parejas que discuten, se van molestos, cada uno por su lado, y siguen molestos hasta el día siguiente. Pero, ¿qué nos aconseja? Este segundo principio? Que no nos acostemos enojados, no termine el día con problemas sin resolver. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Usted sabe que las pequeñas cosas crecerán, se harán grandes, y estas cosas que cada vez se hacen más grandes, ¿sabe lo más terrible? Se quedarán en su corazón, se enquistarán, se multiplicarán, se agrandarán y traerán resentimientos y heridas. ¿Y sabe qué? Puede ser más terrible que la explosión de Beirut, porque puede explotar y causar grandes desgracias dentro del contexto familiar. Dentro de eso también aprendemos lo siguiente:
trate los problemas oportunamente para que Satanás no se aproveche. Es por eso que en Efesios capítulo 4, versículo 27 que hemos leído, dice lo siguiente: ni deis lugar al diablo. Ahora, si usted piensa que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar, que solamente se refiere a los jóvenes, que Satanás no quiere que se mantengan puros, que se refiere a los pastores, a los misioneros, a los seminaristas, se equivoca. También es dentro de la relación conyugal. Satanás está deseoso de devorar los matrimonios, de sumergirlos en desgracias. Y el arma secreta es romper la comunicación. Entonces, arregle los problemas, no los postergue, no se acueste enojado hasta el día siguiente. Resérvalos en el momento. Tercer principio, escriba lo siguiente: edificar. Edificar. O sea, el objeto es levantar a la otra persona. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice lo siguiente. Note bien: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. La palabra corrompida significa palabras ásperas, palabras hirientes, palabras cortantes. Incluye, pues, ese lenguaje agresivo, ese lenguaje hostil que tan a menudo, lamentablemente, se escucha en muchos hogares. El objeto, pues, a la luz de este versículo, el objeto de la comunicación es traer gracia al oyente, animar, levantar y satisfacer las necesidades a través de la comunicación. Siguiente principio: actuar correctamente sin reacciones equivocadas. Aquí me voy a tomar más tiempo, porque muchos de ustedes se van a identificar pues con este cuarto principio, porque en todos los hogares hay problemas, en todos los hogares hay discrepancias, en todos los hogares siempre va a haber un momento de discusión. Entonces, tenemos que aprender a actuar correctamente y no reaccionar equivocadamente, para que después los cónyuges no terminen callados, distanciados, que probablemente por más que leen la Biblia, por más que oran, a veces en una discusión terminan o dejan de hablarse un día, probablemente 2 días o hasta 3 días, o uno se va al sofá, o otro se va a la casa de la mamá, ¿verdad? O a la casa del papá o de los padres. Y bueno, gracias a Dios por los padres que le dicen: no hija, no hijo, regrésese a la casa, usted ya se casó, aprenda a arreglar sus problemas. Pero hay papás que los reciben y entre comillas los defienden, y eso no está bien. Entonces, actuar correctamente sin reacciones equivocadas. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 30 hasta el 32? Dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Luego dice: abandonen toda amargura, toda ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¡Qué maravilloso!
Toda persona que ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la Biblia dice que tu cuerpo, desde el momento que aceptas a Cristo, tu cuerpo se convierte en la morada del Espíritu Santo del Señor. O sea, tu cuerpo se convierte en el templo donde mora el Espíritu Santo del Señor. Entonces, si tú eres una persona que has recibido al Señor y por lo tanto tu cuerpo se convierte en la morada del Espíritu Santo, entonces tú no puedes agredir al Espíritu Santo, porque desde el momento que aceptaste a Cristo, tú fuiste, dice la palabra de Dios, sellado. Y todo aquel que ha recibido a Cristo recibe el sello, o sea, el Espíritu Santo. Y ese sello es la garantía para que tú puedas entrar al cielo, según la palabra de Dios. Porque la Biblia le llama a este sello las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía. Es como tu partida de nacimiento, donde tiene el sello de la máxima autoridad, diciendo que sí, tú eres hijo de Sutano. En este caso el Espíritu Santo es el sello, donde es la garantía de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, si tú ya tienes a Cristo en tu vida, y ya tienes el Espíritu Santo morando en tu vida, entonces tú no puedes agredir al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado. Más bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que abandones esa amargura, que abandones esa ira, que abandones ese enojo permanente. Nadie te puede decir nada. Nadie te puede decir, tu cónyuge no te puede decir nada, porque inmediatamente explotas, inmediatamente te amargas, inmediatamente entras en furia. No se te puede decir nada. Y eso no está bien, porque a las finales vas a marchitar la comunicación. Tu cónyuge ya no te va a querer o no va a desear decirte nada, porque sabe que tú te vas a amargar, te vas a llenar de ira, vas a gritar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que abandones esa amargura, que abandones esa ira, que abandones ese enojo, que abandones esos gritos, esas calumnias y toda forma de malicia. Siempre está la malicia, ¿verdad? Siempre está la malicia. Y el Señor nos dice que abandones todo eso. Y en vez de eso, ¿qué te dice el Señor? Sé bondadoso, sé compasivo y perdona. Pídanse perdón. Pídanse perdón. Y sabes, Dios no solamente se les dice a los cónyuges que se pidan perdón. Dios les da un ejemplo a los cónyuges. Le dice, perdonaos mutuamente, así como el Padre, o sea, como Dios nos ha perdonado a todos nosotros en Cristo. Mira, así como Dios te ha perdonado todas tus faltas que cometiste, que cometes y cometerás, igual tú tienes que perdonar a tu cónyuge por lo que hizo, por lo que ha hecho y por lo que hará. Porque en esta vida nadie es perfecto. Nadie es perfecto en esta vida. Vamos a cometer errores, vamos a cometer equivocaciones y tenemos que reaccionar de manera correcta. Tenemos que reaccionar sin equivocarnos. Ahora, yo me dirijo a los matrimonios jóvenes, a los que recién tienen 1 añito, 3 añitos, 5 añitos. Va a haber momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque está en un proceso de conocerse. Recuerde que el domingo pasado vimos acerca de cuando la pareja cumple 60 años de casados, se le llama las bodas de diamante. ¿Por qué? Porque han pasado por un proceso de conocerse, por un proceso de presiones, para que al final sean de un solo corazón y de un solo pensamiento. Note lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Lo tomamos también este versículo hace poco en la confraternidad que tuvimos con la comunidad de células de Torrefuerte. Y Dios nos llevó también a darle una aplicación a esto, a la mente juvenil, en otros aspectos. Pero también esto se aplica a la relación conyugal. Dice lo siguiente:
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué bueno. Mire, observe bien lo que dice la NBI, o la Nueva Versión Internacional. Dice, no se emborrachen con vino, que lleva ¿a qué? Al desenfreno. Qué fuerte, ¿verdad? Al desenfreno. Luego dice Dios, al contrario, sean llenos del Espíritu. Luego dice, anímense unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Miren, está mencionando detalles que tienen que estar de manera permanente dentro de la relación conyugal en lo que es la necesidad de la comunicación. Ahora, ¿qué entendemos a la luz de este versículo de Efesios capítulo 5, versículo 18 hasta el 21? Pues entendemos que la comunicación que es débil, la comunicación que es pésima en el hogar, escriba ahí, entristece, en este caso al Espíritu Santo. Por eso que hace un momento, en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32, al iniciar esta lectura, la Biblia dice, no contristéis. En la NBI dice, no agravien. Pero también se refiere a entristecer, ¿ya? No hay que entristecer al Espíritu Santo. Ahora, yo le doy un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes han tenido una discusión fuerte como entre cónyuges? Y cuando usted le habló fuerte, sobre todo cuando el varón le habla fuerte a la esposa, ¿qué nota inmediatamente? Bueno, la esposa puede reaccionar también con furia, pero lo que se nota al instante, ¿qué es? Tristeza, porque ha sentido el agravio. Pero luego ella no se queda atrás y le lanza un grito al esposo, también con palabras agresivas. Y también, ¿qué va a notar el esposo? En el esposo también tristeza. Pero lamentablemente, en esa tristeza y en esas reacciones que están entreveradas, a veces, en la mayoría de los casos, hay reacciones equivocadas. Entonces, esa comunicación pésima, deficiente, débil en el hogar va a entristecer al Espíritu Santo. Al comunicarnos con nuestro cónyuge, debemos hacer pues una seria consideración permanente de nuestro andar en el Espíritu. Y ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21 que leímos hace un momento, nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu. Y al decir que debemos ser llenos del Espíritu, nos invita a andar en el Espíritu. Entonces los resultados de su control son una melodía en el corazón. Claro, cuando uno anda en el Espíritu, cuando uno anda agradando a Dios en todo, entonces eso es alabanza para Dios. Ese es un cántico para Dios y se va a reflejar dentro del ambiente conyugal. Es por eso que en Efesios 5:19, ¿qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, hablando entre nosotros con himnos, hablando entre nosotros con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero también hay que ser agradecidos. Dios nos invita a ser agradecidos. No solamente nos invita a ser agradecidos con Él, sino que también seamos agradecidos en el contexto conyugal. Hay casos cuando la esposa le prepara un rico almuerzo al esposo y el esposo no le dice ni gracias. O el esposo llega con un detalle pequeño o grande. O hay esposos que traen detalles pequeños y hay otros esposos que traen detalles toscos. Pero igual, hermana, hay que ser agradecida. Hay que ser agradecida. ¿Por qué? Si su esposo le trae un detalle tosco, está pues en un proceso de aprender.
No, pues ya tenemos 6 años, 10 años casados y ese no aprende. Pero no todos los cónyuges serán como los que usted ve en las películas. Todos siempre estamos en un proceso de aprender. Recuerde qué importante es comunicarse. Y si usted le va a enseñar a los esposos sobre los detalles que dice la palabra de Dios, que sea un contexto de cántico, que sea un contexto de alabanza y que sea en un contexto de gratitud, de agradecimiento, hermana, y también hermano. Pero también, bueno, recordando lo que dice la Biblia, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, dentro del contexto conyugal, dice que hay que tener un espíritu sumiso. Y ahí en el capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento no solamente es de la esposa hacia el esposo, el sometimiento es mutuo. Lamentablemente, se ha usado la palabra sometimiento de manera incorrecta en estos tantos años. Y muchos varones han usado este versículo para someter a su esposa de manera muy brusca. Cuando en la Biblia dice, le llama a su esposa cónyuge, o le llama a su esposa ayuda idónea, o sea, una compañera de equipo. No es ni menor, no es ni mayor, es compañera. Es la amiga, es tu confidente. Y cuando se han unido en esta empresa que se llama matrimonio, de ambos depende que el matrimonio marche bien. Ni uno es más que nadie. Ahora en el ámbito espiritual, ¿quién es el que va a dar cuenta de su hogar ante Dios? El varón. El varón va a tener que rendir cuentas, porque es responsable ante Dios. Pero ¿qué pasa si por alguna circunstancia es la esposa que está sola batallando porque probablemente, lamentablemente, se divorciaron o quedó viuda, hay tantas circunstancias, o el esposo por motivo de trabajo viajó a otro país, ya está 10, 15 años en otro país? Entonces la esposa es la que está liderando el hogar. Entonces, y bueno, y ella es la que también va a tener que rendir cuentas al Señor y al esposo, ¿no?, de cómo está marchando el hogar. Ese es en el ámbito espiritual. Entonces, aquí entendemos que acciones correctas son el resultado de practicar continuamente, escriba ahí, la bondad, la ternura y el perdón. Recuerde, acciones correctas son el resultado de practicar continuamente la bondad, la ternura y el perdón. Ahora, el verbo griego que se traduce sed en español está en el tiempo de una acción continua, o sea, sed continuamente benignos, sed continuamente pues tiernos, bondadosos, continuamente perdónense. Pero también mucho cuidado, las reacciones equivocadas que tan frecuentemente se manifiestan en un hogar son muy, escriba ahí, destructoras. Son muy destructoras. Las que están registradas en Efesios capítulo 4, versículo 31, que leímos hace un momento, deben ser quitadas de nuestras vidas. Recuerde que habíamos dicho, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, no deben ser las relaciones normales confundiéndolas con agresiones. No. Las reacciones que debe haber en una discrepancia conyugal tienen que ser llena de bondad, llena de ternura y llena de perdón. Y no con malicia, no con gritería, no con ira, no con enojo, no con amargura. Porque al contrario, Dios nos dice que eso debemos quitarlo. Hay un libro hermoso, un libro magistral, considero yo, titulado
la comunicación en el matrimonio. Y ahí abajito del título de la comunicación en el matrimonio dice La clave para su matrimonio, por Norman Gray. Este autor nos advierte que hay un enemigo muy sutil que desea crecer en medio de la relación matrimonial y su objetivo es bloquear, cortar la comunicación. ¿Sabe cómo se llama este enemigo? ¿Quiere saber cómo se llama? Este enemigo se llama estar a la defensiva. ¿Se da cuenta que cuando ha habido discrepancias con su cónyuge, los dos han estado a la defensiva? Pues ese es el enemigo, según Norman, ese es el enemigo que bloquea la comunicación, que destruye la comunicación. Entonces, estar a la defensiva tiene muchas formas y sabores. Diga lo que diga su cónyuge, usted lo va a negar, usted va a insistir en que no tiene la culpa, o inventa alguna excusa, o manifiesta una actitud defensiva con su lenguaje corporal, que puede ser de repente esto, sin necesidad que diga palabras, o hace así los hombros, diciendo, ya le está diciendo, no me importa lo que digas, ¿no? O estás loca, ¿verdad? Entonces, y bueno, pero las palabras de su cónyuge, que pueden ser quejas, preocupaciones, le parecen, si a usted le parece un ataque o una información expresada en forma acentuada, la elección, ¿sabe qué? Es suya. En ese momento de tensión, la elección es suya, la reacción es suya. Pero si sigue la Biblia, hermano, hermana, como su guía de comunicación, escuche bien esto, debe admitir cuando está equivocado. Si realmente usted sigue el consejo de la Biblia, usted, hermana, debe admitir cuando está equivocada. Hermano, si usted se deja guiar por el consejo de la Biblia, usted debe admitir que se ha equivocado. Entonces, para eso se dan los siguientes consejos. Admita sus errores. Primer consejo, admita sus errores. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. A muchos les resulta, pues en este caso, difícil decir, estoy equivocado o me equivoqué. ¿Verdad, esposa? ¿O verdad, esposo? Sí, estás en lo cierto. Decirlo es fácil, ¿verdad? Pero reconocerlo en la práctica es muy difícil. Entonces, cuando admite sinceramente que está equivocado y que el otro tiene la razón, ¿sabe qué va a pasar? Mejora su comunicación en grandes proporciones y profundiza la relación con su cónyuge. Cuando sea apropiado, pida perdón. Es lo que se nos aconseja. Por ejemplo, en el libro de Santiago capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Qué profundo es este versículo. Si tú tienes una discrepancia fuerte con tu cónyuge, bueno, confiesen sus ofensas y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. ¿Se da cuenta que cuando hay una discusión sin arreglar, la herida queda abierta? Y llega el día siguiente y la herida sigue abierta. Por eso Dios dice que hay que confesar las faltas que pueda haber ocurrido en una discusión. ¿Para qué? Para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. En Proverbios 28, versículo 13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. Entonces, algunas veces tendrá que admitir que está equivocado frente a las críticas de su cónyuge, y eso nunca es fácil. Ojo, cuidado, hay que tener cuidado, porque eso también puede ser tramposo. Mire, asegúrese de no estar jugando diciendo, sé que es mi culpa, tan solamente por salir de la discusión. O sea, usted puede decir, ya, yo tengo la culpa, pero realmente está reconociendo que tiene la culpa, o simplemente lo dice para salir del problema. No. Si usted dice, y si usted reconoce que fue su culpa, tiene que ser de corazón, tiene que admitir que está equivocado o equivocada. Entonces, pero sabe, si usted solamente dice, ya, es mi culpa, es mi culpa, tenga cuidado, porque esto con el tiempo
se puede convertir en una manipulación. Entonces, cuando se enfrenta a la crítica de su cónyuge y sepa qué es lo correcto, tenga en mente estos consejos de Dios. Proverbios 13:18. ¿Qué dice? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Note lo que dice Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Que como que no lo entendió, note lo que dice la NBI. La NBI dice, aplica tu corazón a la disciplina y tus oídos al conocimiento. ¿Todavía no le entra? Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Entrégate la instrucción. Presta suma atención a las palabras de conocimiento. Tremendo, ¿verdad? Otro consejo de Dios, Proverbios 25:12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Medio trabalengua, ¿verdad? A ver, para que sea más claro, ¿qué dice la NBI? Como anillo o collar de oro son los regaños del sabio en oídos atentos. Vamos a verlo más claro todavía. La Nueva Traducción Viviente. La crítica constructiva es, para quien la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¡Qué hermosa es la palabra o el consejo de Dios! Entonces, hermano, hermana, si realmente está equivocado, esté dispuesto a admitirlo. Otro consejo, evalúe la validez de la crítica. Escriba ahí crítica. Evalúe la validez de la crítica. Es más fácil, ¿sabe qué? Es más fácil decir esto que hacerlo. Uno debe preguntar, Señor, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Señor, ¿existe algo de verdad a la cual debo responder? O sea, esta pregunta, ¿sabe? Lo trasladarán de la posición defensiva en una relación a la de investigador. Claro, en vez de que usted esté a la defensiva, mientras está escuchando a su cónyuge, que puede estar diciéndole de manera constructiva sus errores probablemente, o de repente está diciéndole sus errores de manera agresiva. Pero usted, en vez de estar a la defensiva, usted escuche y a la vez vaya investigando para que usted vaya descubriendo la raíz del problema. Entonces, por más injusto que sea el ataque a su cónyuge, deje a un lado las expresiones negativas. Dele permiso a su cónyuge para que exagere, porque al final esas exageraciones, por más injustas que sean, se van a ir volando rápido. Entonces, siga buscando el grano de verdad y trate de identificar la verdadera causa de la crítica de su cónyuge. Y en esto tiene que ver que usted recuerde lo que dice Dios. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 10, versículo 14, dice lo siguiente: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Proverbios 17, 28 dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Qué importante es escuchar y a la vez buscar la raíz del problema. Otro consejo: identifique la raíz del problema. Trate de determinar con precisión lo que su cónyuge piensa que ha hecho o que no ha hecho. Y es importante que usted comprenda la crítica desde el punto de vista de su cónyuge. Haga sus preguntas de manera específica, sin agredir, sin estar a la defensiva. Entonces, desafía a su cónyuge a que identifique las maneras específicas en las que ha actuado desconsideradamente. Siga escarbando hasta que aparezca la raíz. Pero no esté a la defensiva, no esté respondiendo de igual a igual. Escuche y analice, busque la raíz. Luego, siguiente consejo: piense en aquello de lo que se le acusa. Algunas veces el proceso de investigar una acusación o una crítica pueden abrumarlo con ira, o pueden abrumarlo con confusión, pueden abrumarlo también con frustración. Entonces, en medio del torrente de esas emociones, su mente puede caer en blanco. Necesita pues tiempo para pensar antes de responder. Por eso
hay que callar y analizar. Siguiente consejo: responda positivamente y con confianza. Una vez que se ha expuesto el problema central, explique sus acciones sin ponerse a la defensiva ante el ataque. Las personas que critican dicen que desean que sus cónyuges no estén a la defensiva, pero muchas veces se ven sacudidos hasta las entrañas cuando alguien le hace frente a la crítica. Entonces, cuando usted sabe que lo que se ha dicho es correcto, entonces exprese su acuerdo. Exprese totalmente su acuerdo y dígale a su cónyuge qué es lo que hará de manera diferente la próxima vez. Y acá viene algo interesante, un último consejo. Y este es en lo que la mayoría cae. Siguiente consejo: no hable demasiado. No hable demasiado. La excesiva conversación puede sacarlo de quicio, especialmente si tenemos la tendencia a ser personas de pocas palabras. Algunas personas tienden a hablar y a hablar o a repetir lo que han dicho. Otros hacen una combinación de las dos. Pero para eso usted tiene que considerar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la excesiva charla. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 13, versículo 3: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá ¿qué cosa? Calamidad. Otro consejo de Dios, Proverbios 17, 27 al 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 18, 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. O sea, habla. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Con mi esposa, por muchos años, estuvimos viendo el caso de una pareja. Y uno de ellos, le digo algo, llamaba a las 11 de la noche. Hablaba como una locomotora. Y eran las 12 de la noche y no paraba de hablar. Y seguía pasando el tiempo. Esta persona hablaba. Y yo decía, si así nos habla a nosotros que no somos su cónyuge, pobre su cónyuge. Yo no sé cómo haría para respirar. Hasta que un día yo le dije, alto, no está bien esto, no está bien. Bueno, se le ha indicado lo que tiene que hacer a la luz de la palabra de Dios y esperemos que lo haga, porque si esta persona sigue actuando como necio, va a perder su matrimonio. Porque así como nos hablaba a nosotros, y no nos daba tiempo para aconsejarle, igualito es con su cónyuge. Hablaba, pero no dejaba que su cónyuge dijera alguna palabra. Y si a nosotros nos tenía cautivos entre 1 hora y media y 2 horas, imagínense cómo lo tenía su cónyuge. Entonces, qué importante es admitir cuando uno está equivocado, ¿no? Qué importante es prestar pues atención, ¿no? Actuar correctamente sin pues, en este caso, sin reacciones equivocadas. Hermanos, hermanas, realmente deseo de todo corazón de que estos consejos que nos da la palabra de Dios puedan ser de bendición en su relación matrimonial, en su comunicación. Entonces, tenga presente siempre estos principios de la buena comunicación, que es una necesidad urgente en la comunicación matrimonial. ¿Qué le parece si oramos? ¿Ya? Oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta noche
por el mensaje y consejo de tu palabra. Ruego por los matrimonios, para que tú, Señor, los ayudes, Padre, en alguna circunstancia adversa que estén pasando a causa de la falta de comunicación. Padre Santo, te ruego que en esta noche tú puedas, Señor, llevar a los matrimonios a que se pidan perdón, a que reine, Señor, el perdón, la franqueza, Señor, que reine pues la ternura y que, como dice tu palabra, que quitemos, Señor, la ira, la gritería, la maledicencia, Señor. Oh Padre amado, ¿cuántos matrimonios hay que están, Señor, dando lugar al diablo en vez de que su comunicación sea una alabanza, Padre? Oh Dios amado, te ruego pues en este tiempo que tú cuides y protejas a los matrimonios que están andando estables en tus caminos y que ayudes y socorres a los matrimonios que están en este momento en conflicto. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.